Buenas noches. Vamos a continuar con nuestros estudios en la carta a los Colosenses. Recordando, la semana pasada vimos parte de la suficiencia de la vida del cristiano. Y vimos qué tan importante es para usted y para mí el mantener esa unión, esa relación íntima con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y vamos a continuar. Nos quedamos la semana pasada en que el cristiano muere con Cristo. Es el primer punto del proceso de la suficiencia de la vida del cristiano. Vamos a ver un segundo y tercer paso para lograr esa suficiencia, y después estaremos entrando a lo que es la madurez cristiana. Y para obtener esta madurez cristiana hay cosas que tenemos que dejar. Y en su carta Pablo va a ser específico de todas aquellas cosas que tenemos que dejar. También en Hebreos nos recuerda, ¿no? En Hebreos 12, que cuando corremos la carrera de la fe, dice que tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, todo peso. Y sin duda que en nuestras vidas cristianas a veces vamos cargando con situaciones o con actitudes, con diferentes cosas que nos hace más pesada la carrera, el caminar, el vivir nuestra vida cristiana. Yo espero que a través de este estudio aprendamos a despojarnos de todo aquello, pero también aprendamos a vivir y experimentar esa vida de muerte en Cristo, dejando o olvidando, como dice una canción popular, ya lo pasado, pasado. Ahora tenemos que esforzarnos por aquello que Cristo tiene en nuestro diario vivir para usted y para mí, y también vivir con esperanza de en aquel día cuando Cristo se manifieste, cuando usted y yo seremos manifestados con Él en gloria. Oremos y, hermanos, siempre recordemos a nuestros enfermos y que el Señor nos ayude. Y repito, no solamente la enfermedad física, también la enfermedad espiritual. Padre, nos ponemos en tus manos, pidiendo, Padre, misericordia, pidiendo que usted se manifieste en nuestras vidas. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que usted sea con ellos, que ellos puedan sentir su presencia de una manera maravillosa y que ellos puedan sentir su mano de sanidad sobre ellos. Padre, levante a los que usted tiene decidido levantar y prepare a aquellos, Señor, que se ha de llevar. Solo tú lo conoces, tú lo sabes. Pero no nomás pedimos por los enfermos físicos, Señor. También pedimos por los enfermos espirituales, los hermanos que se han alejado, los hermanos que se han enfriado, Padre. Que usted, Padre, tenga misericordia de ellos y los pueda hacer volver al camino. Usa tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos. Ayúdanos, Señor, a encontrar consuelo, a encontrar dirección y a fortalecernos, Señor, y arraigar nuestra fe a través de tu palabra, Señor, y que podamos vivirla y practicarla y ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el segundo, el cristiano. Recuerde, hablamos de la suficiencia de la vida del cristiano, y esa suficiencia está en Cristo. Y el cristiano debe reconocer que Cristo fue levantado de entre los muertos. Él resucitó en victoria. Entonces el cristiano no nomás debe identificarse en la muerte con Cristo. Ya morimos con Cristo. Hemos muerto a nuestra vida anterior. Ahora somos retados a levantarnos, a vivir, a empezar a vivir esa nueva vida. El creyente es espiritualmente resucitado a una nueva vida, en la cual alcanza la victoria sobre el pecado. Qué maravilloso, hermano, saber eso.
que usted y yo fuimos resucitados con Cristo y que usted y yo podemos vivir en victoria sobre el pecado. El cristiano tiene nuevos intereses y nuevos ideales. Vamos a leer en Efesios 4, del 22 al 24. Dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí. Esos son nuestros nuevos intereses, nuestros nuevos ideales. Que sería, hermanos, revestirnos del nuevo hombre, que es bien importante que reconozcamos. Ahora, ¿cómo me voy a revestir del nuevo hombre? Desechando, versículo 25, la mentira, hablar cada uno con su prójimo con verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, muero con Cristo, es una realidad que tengo que dar por sentado, que ya no puedo vivir como vivía antes de conocer a Cristo. Segunda verdad, soy levantado con Cristo a una nueva vida en victoria. Y esa vida en victoria compete el que yo me despoje de mi antigua naturaleza, que me llevaba a pecar constantemente. Ahora, hay un tercer punto. Muero con Cristo, resucito con Cristo a una nueva manera de vivir. Pero el cristiano va a ser manifestado con Cristo. Esta enseñanza es la certeza de la victoria sobre el pecado y todas las fuerzas del mal. En aquel día, cuando seamos manifestados con Él en gloria. Sí. Tenemos una lectura que nos da luz acerca de esto, de este proceso. Cuando seamos manifestados, cuando Cristo se manifieste. En Romanos 7, 24, dice de la siguiente manera. Romanos 7, 24 al capítulo 8, versículo 4. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, escuche bien, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el garantizado futuro del creyente, que le capacita para vivir con gozosa confianza y lealtad a Cristo. En aquel día, esta vieja naturaleza con la que batallamos todos los días, momento a momento, segundo a segundo, en aquel día ya no va a tener poder sobre nosotros, cuando seamos manifestados con Él en gloria. Estas tres descripciones de la unión cristiana con Cristo, ¿qué nos une?
muero con Cristo, resucito con Cristo, pero también seremos manifestados con Él en gloria. Muerte, levantamiento y manifestación con Cristo abarca toda la vida del hombre. Morir con Cristo representa la ruptura radical que el cristiano experimenta con su propio pasado cuando se encuentra con Cristo. El ser levantado con Cristo es la fuente de su nueva vida. El ser manifestado con Cristo mira hacia el glorioso futuro, y esta es la magnificencia de nuestra vida con Cristo. Muerto, resucitado y manifestado con Cristo. Entre tanto, llega la manifestación de aquella vida futura en Cristo, hermanos. Usted y yo tenemos un trabajo que hacer. Y decía, hasta que todos lleguemos a la madurez, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto en Efesios 4. El plan de Dios es que cada hijo suyo llegue a alcanzar la estatura de la madurez en Cristo. Esa es, entre tanto que llega la manifestación de los hijos de Dios, esto es lo que se nos pide. Para alcanzar esa madurez, vamos a leer lo que se nos pide que dejemos. Y estamos en Colosenses 3, 5 al 11. Leamos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En años recientes hemos aprendido que destruir el mundo en el que vivimos significaría, en última instancia, destruirnos a nosotros mismos. Hay corrientes de aguas tan contaminadas que los peces mueren en ellas. De hecho, nosotros que vivimos en Ensenada, se nos prohíbe consumir toda clase de mariscos o pescados que se dé aquí inmediatamente. ¿Por qué? Porque el agua que está cerca a nosotros está contaminada. Por ende, no podemos consumir lo que se dé allí en estas aguas cercanas a nosotros. Hay aire tan lleno de bruma que los ojos arden y la garganta raspa. Hay basura desparramada de tal manera que el paisaje está echado a perder por su descuidada fealdad. Estas cosas deben ser detenidas, pero el medio ambiente de una persona influye el mundo moral y espiritual en que vive. Repito, el medio ambiente de una persona influye el mundo moral y espiritual en que vive. El devastador resultado del pecado puede hacer fea y desagradable la vida humana,
aun cuando el medio ambiente sea puro. El terrible poder del pecado para destruir la vida humana y contaminar sus nobles cualidades constituyen la mayor amenaza. Y regreso a leer el versículo 24 de Romanos 7. Lo que puede hacer el pecado en la vida del ser humano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese pecado, hermanos, esa vieja naturaleza, es con la que tenemos que batallar. Y para poder matar esa vieja naturaleza, hay cosas de las cuales usted y yo tenemos que despojarnos. La obra de Dios en Cristo movió a Pablo a reconocer esto. Y él incluye en la carta a los Colosenses un pasaje que trata con este problema. El peligro al cual estaban expuestos los creyentes de Colosas a causa de los falsos maestros era real, ¿sí? Había un peligro de doctrina, había un peligro que pudiera desviar a los cristianos colosenses de Cristo. Pero el pecado seguía siendo la amenaza y el problema básico de su bien espiritual. En este pasaje que leímos en Colosenses 3, 5 al 11, Pablo señala pecados específicos que el cristiano tiene que encarar para limpiar su vida espiritual. El interés de Pablo en la calidad ética de la vida cristiana es un buen recordatorio de que la lucha del cristiano con el pecado es fundamental. ¿En cuántas iglesias, hermanos, existe el pecado? Se practica el pecado y no se hace nada al respecto. Sí. Muchas veces decidimos, hermanos, hacer como que no sabemos, hacer como que no vemos. Y a eso se le llama solapar el pecado en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Más peligroso que el que esté viviendo en pecado, que el que lo esté practicando. Lo más peligroso es que si no se trata el pecado, al rato toda la iglesia estará pecando. Porque el pecado de uno, hermanos, de un solo miembro, afecta toda la vida de la iglesia. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor decía, aquellos pastores, hermanos, que no hacían lo correcto, dice, ay de los pastores que curan con liviandad la herida de mi pueblo. ¿Sí? Ay, y cuando dice ay, hermanos, el Señor hace responsable al pastor o los pastores de las iglesias locales. En aquel entonces eran de su pueblo, hermanos. Y ahí significa, hermanos, que el Señor va a tratar con estos pastores, que el Señor va a tratar con nosotros. Quizá usted diga, bueno, pastor, yo no soy pastor. Déjame decirte que dice en Primera de Pedro que usted y yo somos real sacerdocio. Quizás no seas pastor sobre una iglesia local, pero eres pastor, eres sacerdote de tu familia. ¿Cuántas veces hay pecado en nuestras familias y no hacemos nada al respecto?
y permitimos ese pecado. Y la Biblia dice, ay. Y sin duda, hermano, hermana, que un día el Señor nos va a traer a cuentas, papá, mamá, por lo que permitimos que nuestros hijos vivieran e hicieran. No importa la edad, no importa si están casados, siguen siendo tus hijos. Dios te los dio. Y un día Dios va a pedir cuentas sobre esa heredad, sobre la que nos puso, sobre nuestros hijos e hijas. Dice, es un recordatorio de que la lucha del cristiano con el pecado es fundamental. Las iglesias locales y los cristianos individualmente son enfrentados por problemas de distintas clases, del mismo modo que la iglesia y los creyentes de Colosas. Pero no debemos cerrar los ojos al hecho de que la principal lucha del cristiano es la que tiene con el pecado. Hay peligros, sí, pero la lucha principal que se tiene es con el pecado. Veamos un ejemplo en 1 Corintios 5, hermanos. 1 Corintios 5. Veamos un ejemplo de lo que puede pasar. Escuchen. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, pecado. Y tal fornicación, vamos a decir, tal pecado, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Escuchen. ¿Qué hizo la iglesia al respecto? Y vosotros estáis envanecidos. En otras palabras, la iglesia sabía, la persona vivía en la comunidad, era parte de ellos. Pero la iglesia no hizo nada, como si no hubiera ese pecado. Y Pablo dice, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo recuerda a la iglesia que parte del amor de una iglesia por sus miembros es confrontar el pecado, es enfrentarlo y tomar acción concreta. ¿Sí? Cuando hay pecado, escuche bien, para que fuese quitado del medio de vosotros. Y es bien conocido el ejemplo, hermanos, de un tomate podrido, un limón podrido, una manzana, una naranja, etc. Ese limón podrido, esa manzana, esa ciruela, esa naranja, hermanos, pudre toda la caja si no se quita el limón o la fruta podrida. Lo mismo pasa en la iglesia. Y Pablo habla y amonesta a la iglesia. A tal grado se creían tan espirituales que no podían, hermanos, o no querían ver el pecado que estaba en medio de ellos. ¿Cuántas veces en nuestras familias, hermanos, en tu familia, en mi familia, está el pecado y no queremos verlo? Pero ¿sabe? Ese pecado va a devastar tu familia, mi familia. Ese pecado va a devastar la iglesia, nuestra iglesia. Y Pablo dice, hermanos, yo ciertamente, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y Pablo dice en el versículo 6 algo interesante a la iglesia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, ¿qué pecados permitimos en nuestras familias? Si permitimos en la familia, lo vamos a permitir en la iglesia. Todo empieza en casa. Si aprendemos a corregir el pecado en casa, hermanos, aprenderemos a corregir el pecado en la iglesia. El pecado sigue siendo, hermanos, algo primordial, con lo cual cada familia, cada cristiano, cada miembro en particular y cada iglesia en particular, hermanos, debe de presentar batalla. Debemos hacer algo al respecto. Debemos tomar acción al respecto. Dice, hermanos, pero no debemos cerrar los ojos al hecho de la que principal lucha del cristiano es la que tiene con el pecado. Por eso mirábamos este ejemplo en 1 Corintios, hermanos. Cuando la iglesia llega a creerse súper espiritual, hermanos. Y Pablo dice, os habéis envanecido. Y luego dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Por eso, hermanos, tenemos día a día que presentarnos delante de nuestro Señor. Rendirle cuentas. Cada que vamos a terminar el día, hermanos, tenemos que hablar con Él. Tenemos que presentarnos. Tenemos que confesar nuestros pecados para que Él nos limpie, hermanos. Nos perdone y nos limpie y nos prepare para el siguiente día, para la lucha del siguiente día. Esta batalla en la cual el cristiano no puede transar, escuche, no puede transar si quiere permanecer. En otras palabras, hermanos, dice en Colosenses, no mintáis los unos a los otros. ¿Cuántas veces hermanos, para cubrir una falta, mentimos? En otras palabras, estamos transando. Estamos mintiendo. Y si hacemos eso, no podemos permanecer con Cristo, en Cristo. No podemos transar si queremos permanecer leales a Cristo, que nos ha salvado. Ciertas actitudes y formas de conducta deben ser detenidas. Los padres no pueden sentirse bien al decir que el agua que usa para beber en el hogar está tan solo un poquito contaminada. De la misma manera, el cristiano no debe ser inducido a creer que puede estar satisfecho si hay solo un poquito de contaminación en su vida. Quiero concluir esta plática de esta noche con el siguiente versículo. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos, porque yo soy santo. Y en Hebreos dice, sin santidad nadie verá a Jehová. Hermanos, busquemos ser santos. Busquemos separarnos más del mundo en el que vivimos. Empecemos a vivir la misión que se nos ha sido delegada. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Que Dios nos bendiga, hermanos.